Claro. en todo. O sea, el universo no se creó en 2 días. El universo se creó en millones y millones y millones, incluso no había ni tiempo cuando se empezó a crear el universo. O sea, tenemos tiempo, no es que hay que correr. Tenemos tiempo, tenemos toda la vida, tenemos muchas más vidas. O sea, lo podemos hacer, pero es importante que empecemos a hacer algo. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de un organismo vivo. Y ese organismo vivo es la Tierra. ¿Sí? Nosotros somos un organismo vivo de la Tierra. ¿Qué pasa? Nosotros podemos interpretar que nosotros somos una bacteria dentro de la Tierra. La bacteria puede ser buena o mala para nuestro organismo. Nosotros tenemos bacterias que nos ayudan siempre adentro. Tenemos bacterias intestinales, tenemos varias bacterias adentro de nuestro cuerpo que colaboran con nosotros en la degradación de alimentos, en lo que sea. Pero ¿qué pasa si hay un exceso de esas bacterias? Pues esas bacterias se dedican a hacer otra cosa que no le corresponde. Nos morimos, ¿no? El cuerpo entero muere. Entonces nosotros tenemos que tratar de ir en función de lo que el cuerpo en general necesita. Y el cuerpo que tenemos nosotros es la Tierra. Entonces nosotros somos un organismo vivo que vive en la Tierra, con, de y para la Tierra, ¿no? Entonces no podemos ir aparte de, tenemos que estar en sintonía, en conjunto. Si no, ¿y qué pasa? Si la Tierra decide cambiar, ¿qué es lo que está pasando ahora? Cuando la Tierra decide cambiar y dice, ahora cambié de pensamiento, vamos a cambiar. Como cuando vos tomás una decisión de cambiar. Y esas bacterias dicen, pará, yo no quiero cambiar. La Tierra le dice, bueno, el cuerpo dice, bueno, te voy a dar un tiempo. Es como vos decís, quiero dejar de comer carne. Pero hay algo adentro que todavía lo necesita. Bueno, está bien, lo respeto. Pero inevitablemente... Pero sabés que voy hacia allá. Voy hacia allá. Bien. No podés, bueno, no importa. Y es lo que está pasando ahora en la Tierra con todo. Con este nuevo cambio. Hay así, vos ves, digamos, así como mapas claros de hacia dónde, cuál es la decisión, digamos, de la Tierra, por llamarlo de alguna manera, del universo, como quieras llamarlo. La decisión de la Tierra hacia dónde va tiene que ver con convertirse en una especie de sol, ¿sí? O sea, ¿cuál es la decisión de la Tierra? Es lograr que este mundo sea capaz de unificar todo lo que ha estado dividido y hacer que brille por sí solo, ¿no? El objetivo es ese, lograr que todo lo que esté en la Tierra logre iluminarse por sí mismo e iluminar a la Tierra también. Bien. Es el objetivo. Pero para hacer eso tenemos que cumplir patrones. O sea, hoy no podríamos con este cuerpo físico. No, porque todavía tenemos que practicar la respiración, la alimentación, la alegría, trascender un montón de cosas que creemos que son patrones culturales y sociales, ¿no? Empezar a ver a la Tierra como un organismo, ¿no? Vivo. Entonces, todo eso es fundamental. Hay mucha gente que está muy conectada a la Tierra, que siente el sufrimiento de la Tierra y empieza a hacer, no sé, como Greenpeace, por ejemplo, ¿no? Empieza a proteger a la Tierra, pero empieza a protegerla de una manera en que la Tierra no necesita ser protegida. A ver. ¿Por qué? Porque la Tierra no necesita soldados. Ya hay demasiados soldados que luchan por la paz, ¿sí? La Tierra no lucha por la paz, la Tierra lucha por el equilibrio. Y el equilibrio solo se logra a través del perdón y la unión de las partes, ¿sí? Entonces, si buscamos el equilibrio, no podemos ir en contra de corporaciones, tenemos que hacer que las corporaciones o los gobiernos cambien la conciencia, pero no ir en contra de. Basta de los choques, de las peleas. Sí, basta de los choques y peleas, porque la Tierra no hace diferencia entre el lobo y el cordero. Para ella son todos sus hijos. ¿Se entiende? Más allá de que algunos hagan daño a otros, son todos sus hijos. Bueno, eso es un poco lo que todavía pero en lo particular me hace un poco como de ruido por la apertura de conciencia que me debe faltar, ¿no? Pero esto de los roles, digamos, lo que decíamos al principio, digamos, cómo el universo, digamos, de repente le da recursos o premia por igual a un tipo al cual nosotros podemos considerar, cuando se pone el X, sí. No sé, que vende armas o que provoca guerra, de la misma manera, digamos, le da un buen pasar económico, que el otro, que la otra persona que de repente tiene comedores infantiles, qué sé yo. Es como, es difícil de comprender pero ahí automáticamente entra el juzgar, ¿no? Es como... Es el juicio de valor. Es el juicio de valor. ¿Por qué? Porque la persona que es millonaria está aprendiendo otras cosas.
Claro, también tiene su vida y su está paz. aprendiendo otras cosas que tienen que ver con el exceso, ¿no? El exceso material te produce un exceso interno. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que vive la decadencia física, material, pero que logra hacer de su mundo interno algo muy rico. Claro. ¿No? El universo no valora las cosas en dinero. Ese es un juego nuestro. Eso es un juego nuestro. El universo valora en la capacidad interna de utilizar lo que hay en lo externo. ¿No? Entonces, la persona que es pobre y colabora con otros no tiene por qué ser rica. Claro. Porque eso es lo que le toca hacer. ¿Se entiende? Clarísimo. Es más, en el juicio humano, si viene un millonario a ayudar a los pobres, algo estará escondiendo. En el juicio humano. En el juicio humano. Claro. Siempre creemos que hay algo detrás. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay plata. La plata en realidad es una herramienta humana que es para hacer cosas, pero nada más. Entonces el universo no premia, no da premios. El universo solo produce una realidad que vos necesitas para poder entender otra realidad. Entonces, el que es millonario, su realidad es encontrarse a sí mismo internamente, es encontrar el amor, qué siente adentro, qué hace por los otros, qué siente por sí mismo. A lo mejor es un proceso muy interno. Y es millonario porque necesita todo ese tiempo para hacer eso. Claro. Y capaz que se siente una basura porque se siente vacío adentro, porque está tan lleno afuera, que es un espejo, digamos, pero que está tan vacío afuera, qué impresionante. Está lleno adentro. Automáticamente vuelvo como al principio antes de empezar la entrevista. Digo, todo esto tendría que ser parte de una educación. O sea, no nos enseñan a vivir. No, lo que pasa es que no nos enseñaron, por ejemplo. Todo forma parte de un sistema, todo tiene relación con todo, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, hablando de los talleres que me decías, yo empecé explicando todo esto suelto, ¿no? En los talleres como el plan universal. Venimos de acá hasta acá experimentando todo esto para volver hasta allá, ¿no? Hacemos todo ese viaje. Entonces lo empecé a explicar, a partir del 2009 creo que empecé a explicarlo en varios países y demás. Pero ¿qué pasó después? Después empezó la práctica, esto de vos hacés lo que decís, claro, ¿no? Lo aplicás en tu interior a lo que estás diciendo en el exterior. Entonces inevitablemente tuvimos que empezar a trabajar para eso, ¿no? Y ahí es cuando me lancé al mundo, digamos. Se hablaba del mundo, de cómo el mundo era un portal. Entonces yo tenía que lanzarme al mundo, a buscar ese portal, ¿no? A buscar lo que significaba eso. Entonces, cuando empecé a hacer ese reconocimiento, esa vuelta al mundo para buscar esa información en el 2012, todo ese recorrido, digamos, lo que me fue mostrando es cómo todo formaba parte de un organismo vivo y por lo tanto no hay un sistema que sea el clave para que todo lo demás cambie, para que podamos entender todo esto. Porque la educación surgió hace muy poco tiempo, relativamente en la historia de la humanidad, como una necesidad económica, ¿no? O sea, la escuela nació para preparar trabajadores, civiles, no para preparar al ser, ¿no? Recién ahora nos estamos planteando de preparar al ser. En Grecia, en Mesopotamia, en Egipto se preparaba al ser en la educación. Después se preparó al trabajador y hoy sigue siendo la preparación del trabajador para la empresa. Pero digamos, deberíamos ir hacia trabajar al ser, digamos, hacia... Sí, pero la única forma de hacer eso es hacer que la economía suelte la educación. Y para hacer eso tenemos que cambiar la economía. A ver. La forma en que nos administramos internamente nosotros respecto a eso. Entonces, nosotros para hacer linealmente lo que estaba diciendo, ¿no? Primero es importante replantearnos qué hacemos en el mundo, quiénes somos en el mundo, qué es lo que estamos haciendo acá, hoy. Para eso, una vez que nos planteamos esto, podemos indagar en cuáles son los planes que nos trajeron hasta acá. El del universo, el de la galaxia, el de la Tierra. De dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos, ¿no? En un plan general, no significa que sea la verdad, sino que un hilo conductor que una las verdades de cada uno. ¿Sí? Que eso es lo que estuve intentando hacer en los últimos 5 o 6 años,
en los talleres, no transmitiendo una verdad, sino una faceta de esa verdad que recuerdo yo, para que todos puedan enganchar sus verdades en un hilo, ¿no? Eso era la Tertunti, esa tarea. Después, lo que sucede es que empieza la tarea planetaria, como le llamo yo. La tarea planetaria tiene que ver con empezar a tomar esa información y aplicarla en la materia. ¿Y cómo se aplica en la materia? Yendo al mundo a buscar esa información y a decirle al mundo que estamos dispuestos a trabajar para esa información. Ahí es cuando surge el camino del norte al sur, que es el Harwitum. El Harwitum, ese camino que empezamos a realizar en el 2012, tenía que ver con un cierre de ciclo histórico de 12.000 años y un comienzo de otros 12.000 años de historia para la humanidad, en los que teníamos que replantearnos un montón de cosas. Pero para replantearnos esas cosas teníamos que ir y preguntarle a la Tierra qué cosas teníamos que replantearnos. Porque nosotros tenemos la costumbre de ponerle a todo una ideología, ¿no? Como en todas las revoluciones, la república, la democracia, demócratas, republicanos, ¿no? Comunismo, capitalismo, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Entonces, como intentamos siempre tener un lineamiento, le ponemos una ideología, cómo creemos que debería ser el mundo, pero nunca le preguntamos al mundo cómo necesita que seamos. Y se le preguntó. Entonces la idea era preguntarle al mundo. El mundo, lo que respondió en todo el camino Harwitum, es que el mundo es un organismo vivo, que los sistemas sociales son organismos vivos, que corresponden a la biología, no a la ideología. Entonces en todo ese camino empezamos a darnos cuenta que tenemos que lograr trascender la ideología para poder realmente funcionar como un organismo armónico en el planeta Tierra y empezar a trabajar desde lo biológico. ¿Cómo funciona todo? No funciona por darle a los ricos o darle a los pobres, no funciona por eso. Funciona por alguna razón hay gente rica y gente pobre. Y si nos ponemos a pensar, hay mucha gente pobre que elige ser pobre y mucha gente rica que elige ser rica, o gente rica que no eligió ser rica y es rica igual, ¿no? Es como que hay algo que sucede en la vida que va poniendo cada cosa en su lugar. El problema es que la ideología fuerza tanto el intentar solucionar los problemas que a lo mejor ni siquiera son problemas, ¿no? Porque para la ideología es un problema, que llevamos a la sociedad a un nivel de evolución al cual a veces no está preparada, como por ejemplo la República en su momento. La República surgió porque un grupo pequeño de personas dijo hay que terminar la monarquía. Terminaron la monarquía y la mayoría de las personas que estaban en la monarquía no sabían lo que era la República. Y de repente tuvieron una república, tuvieron que votar, tuvieron que elegir, y no sabían hacerlo, porque nadie les enseñó a hacerlo. De repente, revolución industrial. Cuando sale la revolución industrial, se crea la educación republicana para la industria. Con fines económicos. Con fines económicos, por una necesidad económica. Pero ¿por qué pasó eso? ¿Qué es lo que surge ahí? Entonces nosotros con la ideología forzamos muchas cosas que en realidad en la naturaleza se empiezan a dar como una cuestión biológica, como una cuestión hormonal del cambio celular, del cambio físico del cuerpo humano o del cuerpo de la Tierra. Lo podemos comparar. Entonces, a partir de reconocer ese cuerpo, que era la Tierra en general, ese camino del norte al sur, en el que la intención era conectarlo, era reconectar ese cuerpo y hacerle como reflexología, digamos, una especie de acupuntura para apretar cada punto y que cada parte del cuerpo responda a lo que tenía en su interior, ¿no? Apretamos el monte Fuji en Japón y nos habló de algo que tenía que ver con un monte en Arabia, por ejemplo. Entonces, como cada punto tiene una conexión entre sí y nos va hablando de un flujo natural en la Tierra. ¿Qué tenemos que hacer ahora? La Tierra está cambiando, entonces teníamos que plantearnos qué hacemos con ese cambio. Entonces, lo que la Tierra nos dijo es eso, pasar de la ideología a la biología. Trascendamos lo que creemos y hagamos lo que somos, ¿no? El mayor vehículo tecnológico para transformar la sociedad es nuestro cuerpo humano, es el reflejo. Nosotros no vivimos si nuestro corazón no administra la sangre. La sangre es funcional para todo. Sin sangre nos morimos. La sangre es lo que administra que cada parte del cuerpo tenga lo necesario. Por lo tanto, en la sociedad el corazón, es el banco.
es una especie de banco que administra cómo fluye, pero le da a aquel que necesita porque realmente lo necesita, ¿no? La mano está teniendo hipotermia, entonces manda sangre, ¿no? Pero si todo el cuerpo está teniendo hipotermia, va a mandar al corazón y al estómago para seguir vivo, digamos. Después lo otro ya veremos. Entonces, pero el cuerpo mismo, la biología misma lo hace. Cuando hay glaciación en el planeta también. O sea, como que es lo más primitivo, es la génesis, somos biológicos, no hay... Es que no es primitivo, es que en realidad es el mayor desarrollo, el mejor desarrollo jamás creado. Nuestra biología. Nuestra biología es a lo que la evolución del universo ha demostrado que llegó al máximo de evolución. O sea, a crear una máquina perfecta que se autogestiona, que se autorrevitaliza y que encima tiene la capacidad de crear en conciencia, en pensamiento, y poner la materia. Y en estos cambios puede pasar de todo, digo, ¿no? O sea, qué sé yo, puede haber cambios como que quizás no necesitemos cambiar el traje, los que se queden a vivir en la Tierra, ¿no? Claro, o sea, hay mucho, bueno, eso depende del desarrollo de glándulas, por ejemplo. Sí, eso depende de lo que cada uno acepte o quiera hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, yo prefiero morirme. Claro. La vida eterna para mí es como un poco aburrida. Claro. Pero morirlo uno lo hace indefectiblemente, ¿o no? No, hay seres que pueden vivir mucho tiempo. Y el cuerpo humano está capacitado para vivir siglos. Pero nuestra alimentación, respiración y forma de vida hace que vivamos menos. Claro. Hoy la medicina nos alargó un poco la vida, pero la alargó con medicamentos, digamos, o con vacunas. Pero naturalmente podemos hacerlo, podemos vivir hasta los 500 años tranquilamente. El problema es que nuestra biología no está recibiendo la energía específica para poder activar ese potencial, ¿no? Ahora, eso mismo es aplicable en todo, no solamente en nuestra vida individual, sino en nuestra vida social. La sociedad, que es esa ideología que hemos creado, también funciona orgánicamente. O sea, es un organismo vivo, que lo componen células vivas. Entonces, lo que empezó a surgir a partir de la Tierra, a partir de todo esto es, yo personalmente, ¿no? Nací con recuerdos de vidas pasadas en las que se habían intentado hacer cosas, ¿no? Un lineamiento de cómo yo fui aprendiendo para llegar a esto. Con el tiempo fui entendiendo el plan universal de por qué tuve esas vidas y lo pude transmitir, explicarlo. Después de transmitirlo y explicarlo, pude entender que no solo era explicar, sino que había que hacer. Entonces tuvimos que lanzarnos al planeta a hacerlo, a conectarlo y responsabilizar a la gente de que lo tenga que hacer en cada uno de sus lugares. Conectarse con la Tierra, no de ponerse así, conectarse con la Tierra, el corazón de la Tierra, sino conectarse con la Tierra de averiguar la historia, la geografía, qué hay debajo de ese lugar, y trepar la montaña y conectarse para ver qué tiene para decir que hay que cambiar en ese pueblo. ¿No? Empezar a tener una relación constante con la Tierra. Eso fue el Harbitum. Y después, todo eso empezó a surgir un replanteamiento de ¿y qué hacemos para transformar entonces el organismo de la sociedad? Que es el organismo que permite que la Tierra sea consciente. Porque nosotros somos el cuerpo humano es el cuerpo que hace que la Tierra sea consciente. Es la conciencia de la Tierra. Entonces, para poder cambiar eso, la conciencia, tenemos que cambiar nuestra forma de administrar la conciencia. Claro. Y por lo tanto es nuestra sociedad. Para poder transformar nuestra sociedad tenemos que transformar nuestra relación con la Tierra internamente. Respiración, alimentación, felicidad. Eso es básico. Eso es básico, fundamental. Y a partir de ahí empezar a ver cómo los sistemas sociales son solamente una parte de nuestro organismo. Cuando estamos criticando la economía, estamos criticando nuestro corazón, estamos criticando nuestra capacidad de administración, ¿sí? La economía, el dinero no es malo. Nosotros lo mal utilizamos. Lo utilizamos de una forma que no sería correspondiente. Las finanzas, por ejemplo, en la naturaleza humana no existe la finanza. Es una idea. Y esa idea no es biológica. Y como no es biológica, mata gente. Termina haciendo especulaciones. Es absurdo, no tiene una base. Comete errores, digamos. Claro, no es lógico.
Entonces, la política es la que nos permite ver hacia dónde ir, cuál es el camino, la glándula pineal, la que nos muestra la luz o la oscuridad. Hoy podríamos decir que estamos viviendo una parte oscura de la política, pero podemos vivir la luz. Estamos en una parte nocturna, podemos vivir la parte diurna. ¿Sí? La pineal la que nos muestra el camino que seguir. ¿Cuánto tiempo, digamos, lleva este embarazo hasta entrar en una armonía? Eso depende siempre de la voluntad que tenga el humano de querer cambiar. Se puede modificar el tiempo, digamos. Sí, se puede modificar en el tiempo. Todo se puede adelantar, todo se puede retrasar en función de la voluntad del humano de querer cambiar. ¿Por qué? Porque, como te dije antes, uno no puede forzar al cuerpo a cambiar. El cuerpo, solo el cuerpo social, como le llaman, ¿no? El cuerpo tiene que elegir y pedir el cambio. Pero cuando pide el cambio, tiene que responsabilizarse de ese cambio. No echarle la culpa al otro. ¿Se entiende? Sí. Porque eso es algo que solemos hacer. Queremos un cambio. Cuando viene alguien y hace un cambio, después, pero no queríamos tanto cambio. Entonces, bueno, pero a ver, ¿en qué quedamos? No, hay que hacer un cambio. Entonces, todos tenemos que responsabilizarnos como cuerpo de que queremos cambiar. Si queremos cambiar y todos juntos dicen, sí, ahora queremos cambiar, ese cambio social en un país como Argentina, que es bastante fácil, en realidad, porque es un país muy vacío y muy fácil, de readministrar, yo creo que se tardaría unos 50 años, a partir de en los próximos 10 años, unos 50 años, en llegar a un eje, digamos, ¿no? Si el cuerpo social decide esperar, tire y afloje y demás, como el planeta, ¿no? Es un organismo, así que tenemos que respetar cada órgano, el tiempo de cada órgano, puede tardar hasta unos 200 años, por ahí, unas 5 generaciones aproximadamente, en regenerar todo el sistema de nuevo. Claro. Mati, ¿qué es la gran mujer? Mira, cuando estuvimos haciendo el viaje de Harbotum alrededor del mundo, como te decía, el ir preguntando una parte del mundo una cosa, otra parte del mundo otra cosa, todas las historias nos fueron llevando cómo la energía y la humanidad se fue desplazando desde diversos continentes hacia el sur sudamericano, ¿no? Entonces mostraba cómo no solo la humanidad iba hacia ese lugar, sino que la energía del planeta también iba hacia ese lugar en un flujo constante, pero tendiendo a surgir de África, pasando por todos los continentes, yendo hasta la Patagonia. Entonces, en ese recorrido de la energía que empezamos a ver, cómo las historias nos hablaban de una madre gestadora, de la tierra madre, de la Pachamama, de la humanidad que nos guiaría en el futuro, la gestadora de la humanidad, empezó a haber como una unión muy grande de diferentes culturas, tradiciones, mitos y profecías también de las tierras del sur sudamericano como un eje para la transformación del mundo. Entonces, cuando llegamos a Argentina, en el 2012, empecé a entender cómo la geografía de cada territorio está moldeada frecuencialmente hacia el propósito de ese territorio. ¿Esto qué es? Así como cada uno de nosotros tiene una forma de presentarse al mundo, ¿no? Y a veces esa forma, esa cara de presentarse al mundo es con la cual el resto nos interpreta o nos clasifica, entre comillas, este debe hacer tal cosa, este debe hacer tal otra, ¿no? Es como que es la forma de presentación al mundo, nuestra, tanto físico como el ímpetu que ponemos en eso, en cierta forma hace que los otros ya nos interpreten de alguna manera. La Tierra le pasa más o menos lo mismo. Su geografía, la forma en que los continentes o las tierras o los ríos transcurren, es la forma en que todos podemos percibir el propósito de ese lugar, ¿no? Se puede interpretar el propósito de cada lugar, el propósito de Argentina, el propósito de cada país. Sí, desde cada región incluso se puede interpretar desde lo geográfico y desde también los límites políticos que hemos puesto. ¿Por qué? Porque lo humano pone conciencia al territorio. Entonces, un límite humano implica una conciencia en ese territorio, ¿no? Lo cual le da un límite humano, por ejemplo, el límite entre Argentina y Chile, bien, que es muy natural, el límite entre Argentina y Chile, que es la cordillera. Pero, por ejemplo,
qué sé yo, un límite tipo Estados Unidos-México, ¿no? Es un límite que no es natural, es un límite político. ¿Y los símbolos de cada región? Por ejemplo, el monumento a la bandera, el obelisco. Claro, los símbolos también. Cabe mencionar de que en los flujos que son históricos alrededor del mundo, hubo muchas personas que interpretaron cómo las tierras también se mostraban geográficamente y energéticamente con el rol o el propósito específico que iban a cumplir en la humanidad o en el desarrollo evolutivo de la Tierra. Entonces hubo grupos, ¿no? El ojo de Horus en su momento, con los egipcios, mesopotámicos, griegos, y los últimos republicanos, los masones, fueron de los que construyeron muchos monumentos en función de lo que la Tierra tenía para ofrecer en ese lugar. Entonces, cuando empezamos a ver esto, nos fuimos dando cuenta cómo la geografía en el sur sudamericano nos hablaba de una mujer de pie mirando al frente, que está gestando algo nuevo, ¿no? Está gestando la humanidad. Entonces, cuando empezamos a ver esa forma, nos fuimos dando cuenta de dónde estaban las glándulas, los órganos, esas partes del cuerpo, la médula espinal, la cabeza, donde estaba el cerebro. Y una vez que empezamos a interpretar todas esas partes, que en Sudamérica es muy visible, o sea, capaz que a simple vista no te das cuenta, pero cuando empezás a simplemente dibujar arriba, se marca muy claro dónde está ese cuerpo, digamos. Entonces, cuando lo empezamos a ver, dijimos, si toda la energía del mundo que hemos recorrido con Harrington nos hablaba de que era importante gestar una nueva humanidad acorde a la Tierra, ¿sí? Un lugar donde todas las razas de la humanidad se pudieran unir para co-crearse a sí mismas otra vez, acorde a también las culturas aborígenes, mejor dicho, aborígenes nativas del lugar. Entonces era Sudamérica, ¿sí? Porque la forma indicaba una madre embarazada de pie. ¿Y la madre embarazada de pie estás hablando de Argentina? Argentina es la mayor parte del cuerpo, ¿sí? Que correspondería a los pies, las piernas. Los pies es Tierra del Fuego, las piernas Patagonia, la panza embarazada es Buenos Aires, todo lo que es el Cuyo y el centro del país son todas las glándulas, y el norte también. El maxilar inferior es Jujuy. Misiones sería la mano que es del empoderamiento, como que sostiene la espada, que es el río, que sigue el río Paraná, y que viene de Brasil. Y la cabeza es Bolivia. No todo Bolivia, pero sí la parte de montañas de Bolivia. Esa parte de montaña de Bolivia, con el salar de Uyuni, que es el cerebro, corresponde a lo que sería la cabeza de la gran mujer. Y Perú es el espíritu, es de donde recibimos la información. Pero así podemos interpretar cómo también los otros países están alrededor, ¿no? O sea, bueno, Chile, que representa la columna vertebral, Uruguay, que es el fruto que se genera, es como la madre teniendo el bebé, digamos, ¿no? Uruguay es ese fruto que se genera. Paraguay es como es un gato, que el gato es el símbolo de la esfinge, es el símbolo que tiene la información específica para que ese potencial se active. Mira. Entonces Paraguay tiene eso en su interior, digamos, la tierra. Brasil es el gran cóndor que custodia y abre las puertas para que ese mundo pueda suceder, ¿no? Ecuador es el punto que permite que toda la energía del norte se transforme en la energía del sur. Es el puente de ese cambio frecuencial, digamos. Son responsables de ese cambio frecuencial. Y Colombia, bueno, Colombia es el sol del cual Perú toma la información, ¿sí? Como que todo lo que es la Sierra Nevada de Santa Marta, todo ese punto y todo lo que es el centro de Bogotá, ¿no? Toda esa región en Colombia es el sol que da la información al espíritu, pero que ese sol recibe la información de todo el universo, o de todo el planeta, podemos decirlo, que es procesada y purgada en Venezuela. Entonces, todos los países de Sudamérica corresponden a un rol de activación de la nueva humanidad, ¿sí? Sobre todo Latinoamérica, sobre todo Sudamérica, Latinoamérica también, desde México, que es el Padre Sabio, ¿sí? Que
en la historia se le arrancó la cabeza, que son los estados de Arizona y Nuevo México, ¿no? Se le arrancó la cabeza y perdió la conexión con el espíritu, que son los estados de California, Nevada, Oregon y así hasta el norte. Al perder esa conciencia, México de padre sabio pasó a padre machista, digamos, ¿no? Bien. Como una energía más poderosa de agresión que de la sabiduría que tenía antes de que los límites se impusieran, ¿no? Bien. Se cortó el territorio Hopi, el territorio Maya del norte, claro. ¿no? Hubo todo un desmembramiento del cuerpo, que en Argentina también pasó. Así como en México el padre perdió la conciencia, en Argentina pasó igual cuando nos separamos de Bolivia, ¿no? En el éxodo jujeño, cuando se separó Bolivia de Argentina, lo que era la Confederación, ¿no? Uh-huh. La Confederación Argentina, cuando se separa, Argentina pierde frecuencialmente la conciencia y solo es una madre hormonada, ¿no? Que pide y da, pero no sabe por qué, digamos. Entonces Bolivia es el que tiene que marcar hacia dónde, que lo está haciendo en cierta forma, porque es uno de los países que más frente está haciendo. Todo esto está sucediendo con una humanidad prácticamente inconsciente. Sí, porque es frecuencial. La humanidad lo hace sin saber hacia dónde va, qué representa el lugar donde está, ¿no? Por eso yo, a partir de Harwittum, empecé con este viaje de la gran mujer. Esa gran mujer eran nuestros países latinos, ¿no? Empezamos a hacer un recorrido en que plaza por plaza fuimos contándole a cada ciudad qué representaba su territorio, su lugar, y que se tenía que hacer cargo de la energía que correspondía a ese lugar, a ese territorio, diciéndole, qué sé yo, en Santiago de Chile, ¿no? La región metropolitana de Chile, qué representa, ¿no? Entonces ese centro es el que en la espalda da la fortaleza del ser, del yo soy. Es decir, que sin la fortaleza del yo soy de Chile, Argentina tampoco sería, ¿no? Porque la capital está a la misma altura que nuestra capital. Entonces está manteniendo una especie de eje, desde yo soy a yo soy, digamos, ¿no? Como una especie de eje. Tucumán para nosotros es el corazón, ¿sí? Y están también en su geografía y en su límite consciente o inconsciente, podríamos decir, de la provincia, ¿sí? Si vamos a un mapa podemos ver cómo a la altura de esa gran mujer Tucumán está a la altura del corazón, rodeado de los dos pulmones que son Catamarca y Santiago del Estero. Y es más, ahí fue fundado el país, porque nuestro país tenía que ser una madre que abra su corazón al mundo, ¿no? Después la capital pasó al ombligo. ¿Y Argentina? Y ahí, bueno, cambió la situación, ¿no? Entonces, todo lo que empezamos a ver cuando empezamos a recorrer la gran mujer es cómo cada país, no solo los nuestros, sino cada país en el mundo, ¿no? Pero en los nuestros se notaba muy fácil, corresponde a una frecuencia específica, corresponde a una historia específica que está dentro de un rompecabezas, que Turquía influye en la Patagonia de una forma impresionante, por más que no parezca, ¿no? Frecuencialmente es así, es importante esa relación entre Argentina, Chile y Turquía, Siria, el turco, porque cada uno hace la interpretación, ¿no? Como algo, es la serpiente, la cabeza de la serpiente y la cola de la serpiente, representan montañas, ¿no? Entonces, cada punto del planeta tiene una relación entre sí, ¿sí? Nosotros lo que estábamos haciendo es ver qué relación tenía este territorio específicamente, pero invitando a que cada lugar en el mundo hiciera lo mismo, viera su historia, su geografía y empezara a ser responsable de cómo es nuestro país, cómo es nuestra ciudad, qué representa nuestra ciudad, por qué es así, qué tiene de bueno, qué tiene de malo, es bueno, es malo, por qué surgió esto así, ¿no? Y empezar a trabajarlo desde honrar a los fundadores, honrar a los libertadores, honrar a la historia del lugar nativa, la historia republicana, la historia de lo que sea, ¿no? Honrar a la tierra, qué la tierra nos tenía para decir en ese lugar, cómo era la agricultura nativa en ese lugar, por lo tanto volver a tratar de volver a esa agricultura. Hay un montón de claves, ¿no? Pero lo primero es tomar conciencia de ello. Entonces, el año 2012, a fines de 2012, después de terminar la vuelta entera de Harwittum, antes de cruzar a la Antártida, hicimos el recorrido de la gran mujer. Pasamos por todas sus glándulas y plaza por plaza explicamos a la gente qué era.
Y le damos una tarea, busquen la historia y reconozcan por qué eligieron nacer en ese territorio, qué tienen ustedes para darle a ese territorio, qué tiene ese territorio para darle a ustedes.